Ok, vamos a ver lo que se llama la regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital básicamente es una herramienta muy útil para calcular límites y límites realmente que valen la pena, límites bastante complicados. Y vamos a utilizar la regla de L'Hopital junto con un teorema importante para que calculemos límites un poquito más complicados. Existen dos versiones de la regla de L'Hopital, o bueno, así parece en algunos textos, pero básicamente es una. Yo escribo la primera de ellas como aparece en muchas partes y resumo lo que dice la segunda. Básicamente tengo dos funciones que cumplen estas tres condiciones, que son derivables excepto en un punto. La derivada de la función g siempre es distinta de 0 a excepción de ese punto. Y que ambas funciones en su límite cuando tiende al punto indicado son 0. Entonces si esto pasa, entonces esto de aquí quiere decir que si yo calculo la derivada de tanto la función f sobre la función g y les calculo el límite y ese límite existe, quiere decir que mi límite original existe. Esto sé que parece raro y como que no suena un tanto lógico, pero básicamente dice lo siguiente. Lo voy a poner en color negro y dice básicamente lo que yo tengo. Que si yo quiero un límite, yo tengo un límite cuando x tiende a x0 de f de x sobre g de x, y estos, cuando yo trato de evaluarlos de manera directa, tanto f como g, al evaluarlas en x0, tengo la indeterminación 0 entre 0, quiere decir entonces que no es que el límite no exista, simplemente que cuando se tiene la indeterminación 0 entre 0, yo puedo derivar tanto la función de f como la función g sin derivarlas como división. No se deriva como división, derivo lo de arriba y derivo lo de abajo, que es lo que tengo de este lado izquierdo. Si yo derivo lo de arriba y derivo lo de abajo, y al momento de derivados, o cuando calculo ya el límite, cuando ya he derivado y este límite existe, quiere decir que este límite al que valió es el original, es el que yo estaba buscando. ¿Sale? Esta es la primera versión del teorema, pero existe otra versión donde no solamente tengo indeterminación 0 entre 0, puede ser infinito sobre infinito. Es decir, se cumple exactamente las mismas condiciones que tenemos aquí. El resultado, las condiciones cambian un poquito, pero sirve para las indeterminaciones infinito entre infinito. Para que vea o me explique qué es lo que está pasando y a lo mejor sea más fácil para ustedes, pues vamos a ver ejemplos, que es lo interesante. Digamos, vamos a partir de ejemplos muy sencillitos. Si yo quiero calcular el límite cuando x tiende a 0 de el seno de x sobre x. Si yo trato de evaluar directamente esto, pues al evaluarlo directamente tendría el límite, al evaluarlo directamente yo tendría seno de 0 sobre 0. Seno de 0 es 0 y pues tengo la indeterminación 0 sobre 0. ¿Quiere decir que el límite existe? No, que tengo que proceder con otras cosas. Lo que me dice la regla de L'Hopital dice, estás en la indeterminación 0 entre 0, que es la condición. Si ya estás en la indeterminación 0 entre 0, entonces el siguiente paso es derivar tanto arriba como abajo. Es decir, derivar esta función y derivar la función de aquí abajo. Y eso es lo que procede. Entonces esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de derivar arriba y derivar abajo. Derivada del seno es el coseno de x y la derivada de x es 1. Ahora, la regla de L'Hopital es simple. De aquí para acá ya apliqué regla de L'Hopital porque tenía 0 sobre 0. Quiere decir que ahora derivo. Una vez que derivo, vuelvo a evaluar, pero antes de eso se simplifica. Esta expresión no la puedo simplificar más, ya esta es una mínima expresión, entonces ahora sí evalúo. Y entonces al evaluar tendría coseno de 0 sobre 1, coseno de 0 es 1 sobre 1 y el resultado es 1. Y entonces lo que hicimos ya es que calculamos este límite y este límite nos da como resultado 1. Y así es como aplicamos la regla de L'Hopital. Este límite lo vimos en el parcial pasado y les decía que pues más adelante les iba a mostrar que en efecto ese límite es 1. Pues aquí está la prueba. Este límite es 1. Voy a ver más ejemplos para que vean que esto cómo funciona y no pues les quede lo más claro posible. Ok, por ejemplo, este límite que tenemos aquí, este límite, si lo tratamos de resolver con los ejercicios anteriores, tendríamos que racionalizar este elemento y esto separarlo como una división. Pero ahora, entonces repito, la idea del regla de L'Hopital es primero evaluar directamente el límite. Si yo evalúo directamente el límite, pues me queda raíz cúbica de 1 menos 1 sobre 1 al cuadrado menos 1, que claramente es 1 menos 1 entre 1 menos 1, que es 0 sobre 0. Al yo tener la indeterminación 0 sobre 0, quiere decir que le puedo aplicar la regla de L'Hopital. Porque repito, la regla de L'Hopital, lo voy a poner en el extremo derecho, vamos a ponerle así, regla de L'Hopital, HL, quiere decir que tengo indeterminaciones 0 sobre 0 o indeterminaciones infinito sobre infinito. Aunque hay que aclarar un detalle con el infinitos. En esto yo puedo tener infinito positivo arriba, infinito negativo abajo o negativo y positivo. Eso no afecta, simplemente con que sean infinitos sobre infinitos. Entonces,
Ya me di cuenta que es 0 sobre 0, quiere decir que el siguiente paso es poder derivar tanto lo de arriba como lo de abajo. Repito, se deriva lo de arriba y lo de abajo no se deriva como cociente. Y entonces tendríamos lo siguiente. Borramos esta parte y entonces esto sería igual al límite cuando x tiende a 1 y pues es un poquito largo, la derivada del numerador, que sería esto que tenemos aquí, esto es derivada de 0. Esto es x a la 1/3. Entonces derivada de x a la 1/3 es 1/3 de x a la 1/3 menos 1, que eso es menos 2/3. Menos 0, porque es la derivada de 1, entre 2x menos 0. Precisamente porque el derivado de x cuadrado pues es 2x. Entonces ya se hizo, ya aplicamos L'Hopital de aquí para acá, es decir, ya derivé tanto arriba como abajo, y el siguiente paso, una vez que ya derivé tanto arriba como abajo, es simplificar esta expresión. Al simplificar esta expresión me doy cuenta que esto es el límite, cuando x tiende a 1, de, haciendo cuentitas, es 1/6 de x a la menos 2/3 sobre x, que no es otra cosa que aplicar leyes de los signos. ¿Por qué me quedó 1/6? Porque tengo 1/3 de aquí, por esto 1/2, este 1/3 por 2 de abajo, me quedó 1/6, y estos elementos de aquí les aplico leyes de los signos. X a la A entre x a la B, como se están restando, tengo que restar, como se están dividiendo, los tengo que restar. Es decir, esto es igual al límite, cuando x tiende a 1, de 1/6 de x a la menos 5/3. ¿Por qué 5/3? Porque esto es coeficiente 1, pasaría como menos 1, y entonces tendría menos 2/3 menos 1, y menos 2/3 menos 1 son menos 5/3. Entonces, el proceso es, verifico que tengo la determinación, que fue 0 sobre 0. Apliqué el L'Hopital, que es derivarla de arriba y derivarlo de abajo, que es lo que ya tuve aquí. Y el siguiente paso después de aplicar el L'Hopital es simplificar, que es lo que ya hice. Una vez que ya simplifiqué, vuelvo a calcular el límite. Y este caso pues me sería 1/6 por 1 a la menos 5/3. Y pues 1 a cualquier potencia es 1, y entonces esto me da como resultado 1/6. Y listo, ya aplicamos de esta manera pues regla del L'Hopital. Y el resultado me dio 1/6, y mucho más sencillo a racionalizar o factorizar. Vamos a ver otro ejemplo para que vean cómo funciona esto. Ok, por ejemplo vamos a ver este límite que tenemos aquí y pues vamos a ver cómo funciona. Si yo trato de evaluar directamente, ahora en este caso, al tratar de evaluar directamente, yo tendría el logaritmo natural de 0 entre 1 sobre 0. Y aquí hay un detalle: logaritmo natural de 0, eso se escapa a menos infinito. Mientras que 1 sobre 0 depende si me acerco por la izquierda o por la derecha, se escapa a infinito. Entonces, en pocas palabras, tengo la determinación infinito sobre infinito. Aclaro, dependiendo del signo que tenga. Este yo sé que siempre va a ser negativo. Logaritmo de 0 se escapa a menos infinito. Pero este de aquí depende si me acerco por la izquierda o la derecha del 0. Se puede ir a A más menos infinito. Pero no me importa el signo. Lo que me importa es que tengo la determinación infinito sobre infinito. Entonces, como ya tengo la determinación infinito entre infinito, le puedo aplicar regla de L'Hopital. Así que borramos esta parte. Y la regla de L'Hopital quiere decir que entonces esto es el límite cuando x tiende a 0, y calculo la derivada de lo que está arriba, que la derivada de lo que está arriba es 1 sobre x, porque es un logaritmo, sobre, y ya derivo lo que tengo aquí abajo, derivada de 1 en x. Derivada de 1 en x, eso es menos 1 sobre x cuadrada. Y listo, ya apliqué regla de L'Hopital. Entonces, primer paso, evalúo, y ahora en este ejemplo tuve la indeterminación infinito sobre infinito. Ya que me di cuenta de eso, apliqué la regla de L'Hopital, es decir, derivé el de arriba entre derivada del de abajo, que es lo que yo tengo aquí. Y ahora el siguiente paso siempre es, una vez que ya apliqué el L'Hopital, simplificar la expresión. Al simplificar la expresión yo voy a tener el límite cuando x tiende a 0, y esto es una regla del sándwich, extremo por extremo entre medio por medio. O sea, hace x cuadrada sobre menos x. Y esto se puede simplificar más, y esto es el límite cuando x tiende a 0 de menos x. Y este límite me va a dar menos por 0, que es 0. Y listo. Quiere decir que entonces el límite con el que yo originalmente empecé nos dio como resultado 0. Y así es como aplicamos regla de L'Hopital. Ok, ahora vamos a ver este último ejemplo que tenemos aquí. Entonces rápidamente las reglas cuáles son. Repito, las reglas es tratamos de evaluar primero y después ver qué pasa. Entonces lo primero que hacemos es evaluar, y al evaluar tendría, pues lo voy a hacer directo. Este 0 de aquí, como x es 0, sería 0 por el coseno de 0, que es 1. Esto de aquí tengo 0 por 1, y entonces es lo que ponemos, 0 por 1. Menos, luego sería seno de 0. Seno de 0 es 0 sobre 0 al cubo, que básicamente tenemos 0 sobre 0. Es decir, el primer paso es de que ya checamos la indeterminación, y en este caso la indeterminación me dio 0 sobre 0.
Como es 0 sobre 0, pues ahora procedo a aplicar regla de L'Hopital. Así que borramos esto. Y estas derivadas, pues sí, ya son un poquito más entretenidas, porque esto es el límite. Cuando x tiende a 0 y la derivada del de abajo es muy sencilla, es 3x cuadrada. Y el problema es la derivada del que tenemos arriba. Entonces, derivada del de arriba, si nos damos cuenta, esto primero que nada es un producto. Entonces, derivada del primero, que es 1, por el segundo, me queda coseno de x, más derivada del segundo es menos el seno, por el primero. Entonces, eso me va a quedar menos x, seno de x. Y ahora, finalmente, menos la derivada del seno. Mi derivada del seno es el coseno de x. Y listo. Si me doy cuenta, ahora se cancela este elemento de aquí con este elemento de aquí. Porque repito, de aquí para acá ya apliqué el L'Hopital y una vez aplicado el L'Hopital se tiene que simplificar la expresión. Siempre es así. Entonces ya apliqué el L'Hopital, ahora simplifico. Este coseno con este menos coseno se cancela. Y pues simplemente nos va a quedar el límite cuando x tiende a 0. ¿De quién? De menos el seno de x sobre 3x cuadrada. Observemos que este x de aquí con este x cuadrada se va a cancelar. Y me va a quedar menos el seno de x sobre 3x. Y como podemos observar, al yo evaluar otra vez, voy a tener la indeterminación 0 sobre 0, porque seno de 0 es 0 y 0 por 3 es 0. Es decir, si vuelvo a evaluar, tengo la indeterminación 0 sobre 0. Eso quiere decir que le puedo volver a aplicar la regla de L'Hopital sin ningún problema. Repito, al evaluar tengo 0 sobre 0. Como tengo 0 sobre 0, le aplico otra vez la regla de L'Hopital y entonces esto me va a quedar el límite cuando x tiende a 0. ¿De quién? De derivada de menos el seno, que derivada de menos el seno no es otra cosa que menos el coseno de x sobre derivada de 3x, que es 3. Y este resultado ya no se puede simplificar más, entonces quiere decir que ya evalúo, entonces me queda menos coseno de 0 sobre 3, que es menos un tercio. Y listo. Lo que quería mostrarles con este ejemplo es que hay veces que apliqué una vez la regla de L'Hopital, pero simplifico la expresión, pero aún así simplificándola, vuelvo a tener una indeterminación. Si vuelvo a tener una indeterminación, no hay ningún problema, le puedo volver a aplicar reglas de L'Hopital. De hecho, hay casos o ejercicios donde se puede aplicar la regla de L'Hopital 3 o 4 veces consecutivas. Así que no hay ningún problema sobre eso. ¿Sale? Entonces, pues en este caso el resultado nos dio menos un tercio. ¿Por qué? Ya de aquí para acá es 0 sobre 0. Otra vez le aplicamos L'Hopital, derivada del seno es el coseno. Y derivada de 3x, pues es 3. Ya evaluamos y nos dio como resultado menos un tercio. ¿Sale? Ahorita voy a hacer otro video sobre límites ya muchísimo más interesantes, auxiliándome de un teorema. ¿Sale? Estos son los casos sencillos de regla de L'Hopital para que la entendamos. Pero voy a ver ahorita en otro video los que son interesantes. Así que lo dejamos así y suerte, muchachos.